¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos no te dejan avanzar? ¿Que las dudas, el miedo y la incertidumbre ocupan tanto espacio en tu mente que no logras escuchar la voz de Dios? ¿Y si te dijera que Dios ya te ha dado las claves para dejar de preocuparte tanto, para soltar ese peso que llevas en tu mente y empezar a confiar plenamente en su plan divino? ¿Estarías dispuesto a descubrirlas? Estas claves no son un simple consejo, sino principios poderosos que transformaron la vida de hombres y mujeres de la Biblia y que hoy pueden transformar la tuya. Pensar demasiado puede ser una trampa espiritual. Nos hace creer que todo depende de nosotros, que debemos controlar cada detalle, pero el plan de Dios no funciona así. Él no nos llama a entenderlo todo, sino a confiar. Y confiar no es algo pasivo, es un acto profundo de fe, un salto hacia los brazos de nuestro Padre Celestial. Hoy, en este video, quiero mostrarte cómo dejar atrás esas cadenas de la sobrecarga mental y aprender a descansar en la soberanía de Dios. Dios ya ha trazado un camino para ti. Él conoce cada uno de tus pasos, incluso antes de que los tomes. En los próximos minutos voy a revelarte 7 claves divinas que están en su palabra y que te enseñarán a soltar tus pensamientos innecesarios y reemplazarlos con confianza total en Él. Estas claves te ayudarán a vivir con más paz, seguridad y propósito, porque no es tu mente la que debe cargar con el futuro, es el plan perfecto de Dios el que debe guiarte. ¿Sabías que el sobrepensar puede robarte la paz y la fe? Eso no viene de Dios. Él quiere que vivas confiado, sabiendo que su mano está sobre tu vida, incluso cuando no entiendes todo lo que está pasando. A través de este video descubrirás las herramientas prácticas que Dios te ha dado para vivir una fe activa y liberadora. Prepárate, porque cada una de estas 7 claves contiene una promesa que puede transformar tu manera de pensar y cambiar tu vida. Además, te adelanto algo. La penúltima clave que compartiré tiene el poder de desbloquear la paz que tanto anhelas en este momento de tu vida. Pero para eso, debes quedarte hasta el final. Antes de comenzar, quiero que tomes una acción de fe. Comenta abajo: confío en el plan perfecto de Dios, declarando públicamente que estás listo para entregar tus pensamientos a Él. Al hacerlo, estarás dando un paso importante hacia esa libertad mental que Dios quiere darte. Además, quiero pedirte que le des me gusta a este video, porque así YouTube mostrará este mensaje a más personas que también necesitan aprender a confiar en Dios. Al hacerlo, estás ayudando a difundir la palabra de Dios, y eso es algo digno de honra. ¿Sabías que muchas personas usan este contenido como su principal apoyo espiritual? Muchos no tienen una iglesia cerca o alguien que les enseñe estos principios bíblicos. Por eso, tu participación en este canal es tan importante. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y comenta "Paz en Cristo" para ser parte de esta comunidad que busca aprender más de Dios cada día. Este video no es una coincidencia. Dios quiere hablarte hoy, y si estás aquí es porque Él tiene algo especial para ti. Así que toma tu Biblia, abre tu corazón y acompáñame en este viaje espiritual. Juntos aprenderemos a confiar más en Dios y a soltar esas cargas mentales que nos han robado la paz. Una de las primeras claves que Dios nos enseña para dejar de pensar tanto y confiar en su plan es aprender a esperar en su tiempo perfecto. Una de las historias más poderosas de la Biblia que ilustra esta verdad es la de Abraham y Sara. Ellos son un ejemplo claro de cómo la impaciencia y la falta de confianza en el tiempo de Dios pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas que generan dolor y confusión. Pero también nos muestran cómo la fidelidad de Dios permanece intacta, incluso cuando nosotros dudamos.
En Génesis 12, Dios le hace una promesa extraordinaria a Abraham, que sería el padre de una gran nación, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Sin embargo, pasaron años y esa promesa parecía no cumplirse. Abraham y Sara comenzaron a cuestionar por qué estaba tardando tanto Dios. ¿Habían entendido mal su plan? Este pensamiento constante de ¿qué podemos hacer para ayudar a Dios a cumplir su promesa? Los llevó a tomar decisiones precipitadas, como el caso de Sara, sugiriendo que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. Esto nos enseña una verdad poderosa. Cuando intentamos tomar el control de lo que solo Dios puede hacer, terminamos complicando nuestras vidas. La impaciencia de Sara y Abraham no cambió el plan de Dios, pero sí trajo consecuencias que tuvieron que enfrentar. Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir su voluntad. Lo que Él espera de nosotros es fe y paciencia. A pesar de sus dudas y errores, Dios permaneció fiel. En Génesis 21, finalmente se cumple la promesa, y Sara da a luz a Isaac en su vejez. Lo que parecía imposible para el hombre era completamente posible para Dios. Esto nos recuerda que Dios nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto, aunque no siempre lo entendamos. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que las cosas no están ocurriendo en el tiempo que esperabas? Tal vez has orado por una respuesta, un milagro o una bendición, pero parece que nada sucede. En esos momentos, es fácil caer en la trampa de pensar demasiado, de buscar soluciones humanas a problemas que solo Dios puede resolver. Pero la historia de Abraham y Sara nos invita a confiar en que Dios no ha olvidado su promesa para tu vida. La Biblia nos recuerda en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta es una clave poderosa para tu vida. El tiempo de Dios no solo es perfecto, sino hermoso. Él no está limitado por nuestros relojes ni calendarios, porque ve el panorama completo. Cuando confías en su tiempo, no solo liberas tu mente de la carga del cuándo, sino que también le das a Dios el espacio para obrar de manera sobrenatural. Aquí hay una reflexión importante. ¿Qué puedes aprender de la espera? En muchos casos, la espera no es un castigo, sino una preparación. Durante esos años en los que Abraham y Sara esperaron a Isaac, Dios estaba moldeando su fe, enseñándoles a depender completamente de Él. Tal vez hoy estás en un periodo de espera porque Dios quiere que crezcas en fe, en carácter y en confianza. Si hoy sientes que estás en una temporada donde parece que las promesas de Dios están tardando, quiero animarte con esta verdad. Dios no se ha olvidado de ti. Él es fiel y su plan para tu vida está en marcha, aunque tú no lo veas. En lugar de pensar demasiado en cómo las cosas se resolverán, confía en su tiempo perfecto. Quiero que hagas algo ahora. Comenta en este momento la frase «El tiempo de Dios es perfecto», declarando que confías en su soberanía, incluso si no entiendes lo que está pasando en tu vida. Al hacerlo, estarás soltando ese peso de sobrepensar y abriendo tu corazón para confiar plenamente en el Señor. Otra clave fundamental que Dios nos enseña para dejar de pensar tanto y confiar en su plan es aprender a soltar nuestras cargas y descansar en Él. Muchas veces, el sobrepensar proviene de cargar con responsabilidades y preocupaciones que no nos corresponden. Jesús, en su infinita sabiduría y amor, nos dio una invitación poderosa que puede cambiar por completo la manera en que enfrentamos la vida. En Mateo 11:28-30, Jesús dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga».
Este pasaje contiene un mensaje transformador. No estamos diseñados para llevar el peso de la vida solos. Jesús nos llama a entregar nuestras cargas a Él, a dejar de intentar resolverlo todo con nuestras fuerzas y a confiar en su poder. Pero, ¿qué significa esto realmente? Significa que debemos aprender a dejar nuestras preocupaciones, ansiedades y problemas en las manos de Dios, confiando en que Él tiene el control. El yugo al que se refiere Jesús es un instrumento que se usaba para unir a dos animales de carga, distribuyendo el peso entre ambos. Al ofrecernos su yugo, Jesús nos está invitando a caminar junto a Él, a compartir nuestras cargas con Él y a permitir que Él lleve el peso más pesado. Esto no solo alivia nuestra mente, sino que también nos da la paz que tanto anhelamos. Sin embargo, soltar nuestras cargas no siempre es fácil. A menudo estamos tan acostumbrados a llevar todo nosotros mismos que nos cuesta confiar completamente en Dios. Nos preguntamos, ¿y si no lo hace en el tiempo que necesito? ¿Y si no sale como espero? Pero aquí está la verdad. Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el pueblo de Israel. Durante su travesía por el desierto, muchas veces intentaron cargar con el peso de sus propias preocupaciones. Dudaban de la provisión de Dios, murmuraban y se angustiaban por el mañana. Sin embargo, Dios les enseñó una lección clave: proveerá día a día. A través del maná, Dios les mostró que no debían preocuparse por el futuro. Él se encargaría de todo en su tiempo perfecto. En nuestra vida, también debemos aprender a confiar en que Dios tiene el control. En lugar de pensar obsesivamente en cómo resolver cada problema, debemos acercarnos a Él en oración, entregar nuestras cargas y descansar en su promesa de que Él cuidará de nosotros. Como dice 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Piénsalo, ¿cuánto más ligera sería tu vida si dejaras de cargar con todo ese peso innecesario? Tal vez has estado luchando con pensamientos constantes sobre tus finanzas, tu salud, tu familia o tu futuro. Hoy Jesús te invita a soltarlo todo y descansar en su presencia. Aprender a soltar nuestras cargas es un acto de fe. No se trata de ignorar nuestras responsabilidades, sino de reconocer que no tenemos que enfrentarlas solos. Dios está contigo, dispuesto a guiarte y sostenerte en cada paso del camino. A medida que avanzamos en este video, quiero que reflexiones en esto. ¿Qué cargas necesitas soltar hoy? Este es un momento clave para abrir tu corazón y permitir que Jesús tome el control. Cuando pensamos demasiado, nuestra mente se llena de ansiedad y preocupación. Es como si una tormenta interna nos impidiera encontrar la calma. Pero Dios nos ha dado una clave poderosa para vencer esa ansiedad y descansar en su paz, la oración y la gratitud. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos deja una instrucción que tiene el poder de transformar nuestra manera de pensar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje es mucho más que un simple consejo. Es un llamado a cambiar nuestra perspectiva. Pablo nos enseña que, en lugar de permitir que la ansiedad controle nuestra vida, debemos llevar cada preocupación a los pies de Dios. Pero no solo eso, también debemos hacerlo con un corazón agradecido, reconociendo que Él ya está obrando, incluso antes de que veamos la respuesta. La frase «la paz de Dios», que sobrepasa todo entendimiento, nos invita a confiar en algo más grande que nuestra lógica. Muchas veces intentamos analizarlo todo, buscar explicaciones o soluciones, con nuestra mente limitada.
Sin embargo, la paz que Dios ofrece no depende de entender el porqué de las cosas, sino de confiar en su soberanía y amor. Es una paz que no se basa en las circunstancias, sino en la certeza de que Dios está en control. Un ejemplo poderoso de esta paz lo encontramos en la vida de Jesús. En Marcos 4:35-41, Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando se desató una gran tormenta. Mientras los discípulos entraban en pánico, Jesús dormía tranquilamente. Al despertarlo, ellos preguntaron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Pero Jesús, con una calma impresionante, se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». La tormenta cesó al instante y todo quedó en completa calma. Esta historia nos enseña que cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, podemos experimentar paz, incluso en medio de las tormentas más fuertes. No significa que las dificultades desaparecerán automáticamente, pero sí que tendremos una paz interna que nos permitirá enfrentarlas con confianza. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Qué tormentas internas estás enfrentando hoy? Tal vez estás luchando con preocupaciones sobre el futuro, problemas familiares o decisiones importantes. En lugar de dejar que esos pensamientos te consuman, Dios te invita a entregarle cada carga a través de la oración. No se trata solo de pedirle ayuda, sino también de agradecerle por su fidelidad y confiar en que Él ya está obrando. La gratitud es una clave poderosa que muchas veces pasamos por alto. Cuando agradecemos a Dios, no solo reconocemos lo que Él ha hecho, sino que también fortalecemos nuestra fe en lo que hará. Esto cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver nuestras circunstancias desde el punto de vista de su soberanía, no desde nuestras limitaciones humanas. Filipenses 4:6-7 no es solo una promesa, es un desafío. Nos invita a reemplazar la preocupación por la oración, el miedo por la confianza y la queja por la gratitud. Al hacerlo, experimentaremos una paz que no tiene sentido para el mundo, pero que transforma completamente nuestra vida. Reflexiona en esto. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser entregadas a Dios en oración hoy? ¿Qué tormentas estás enfrentando que necesitan ser calmadas por la paz que solo Él puede dar? En lugar de pensar demasiado en las soluciones, acércate a Él y permite que su paz guarde tu corazón y tu mente. Una de las claves más importantes que Dios nos da para dejar de pensar tanto y confiar en su plan es aprender a depender completamente de su palabra, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Este principio está bellamente expresado en Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos llama a hacer algo que no es natural para nosotros: soltar el control y confiar plenamente en Dios. Muchas veces pensamos que nuestra lógica, experiencia y conocimientos son suficientes para tomar las mejores decisiones. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que nuestra prudencia humana es limitada y que necesitamos depender de aquel que tiene una perspectiva eterna y perfecta. Confiar en la palabra de Dios significa creer que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos o cuando sus caminos parecen diferentes a los nuestros. En Isaías 55:8-9, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la vida de Moisés y el pueblo de Israel.
Cuando se enfrentaron al Mar Rojo en Éxodo 14, parecía que no había salida. Delante de ellos, un mar inmenso. Detrás, el ejército egipcio acercándose rápidamente. La lógica humana les decía que estaban atrapados, que no había esperanza. Pero Moisés confió en la dirección de Dios y en obediencia extendió su vara sobre el agua. Lo que sucedió después fue un milagro que desafió toda lógica. El Tetusuntor. Mar se abrió y el pueblo caminó en seco hacia la libertad. Esta historia nos enseña que cuando confiamos en Dios, Él puede abrir caminos donde no parece haber ninguno. Sin embargo, esta confianza requiere un paso de fe. Muchas veces, Dios no nos muestra todo el camino de inmediato. Nos pide que demos un paso a la vez, confiando en que Él nos guiará. El desafío para nosotros es dejar de apoyarnos en nuestra propia prudencia. ¿Cuántas veces hemos intentado resolver las cosas por nuestra cuenta solo para terminar más confundidos y ansiosos? Dios nos invita a rendirle nuestras preocupaciones y a permitir que su palabra sea la guía principal en nuestras decisiones. Esto significa buscar su dirección en oración, estudiar las Escrituras y estar atentos a la guía del Espíritu Santo. Cuando confiamos en la palabra de Dios, experimentamos una paz y una dirección que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Proverbios 3:6 nos promete que si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Esto no significa que siempre será fácil o que todo saldrá como esperamos, pero sí significa que estaremos caminando en su voluntad, y eso es lo más seguro y satisfactorio que podemos hacer. Piénsalo por un momento. ¿En qué áreas de tu vida estás apoyándote más en tu lógica que en la dirección de Dios? Tal vez estás tratando de resolver un problema familiar, tomar una decisión importante o enfrentar una situación difícil con tus propias fuerzas. Hoy Dios te invita a soltar ese peso y a confiar en que Él ya tiene el control. Confiar en su palabra no es un acto de debilidad, sino de valentía. Es reconocer que el Creador del universo sabe más que nosotros y que su plan siempre será mejor. Mientras sigamos su dirección, podemos estar seguros de que nuestras veredas serán enderezadas, incluso si el camino parece incierto. Cuando se trata de confiar en el plan de Dios, una de las claves más poderosas que encontramos en su palabra es la obediencia. Muchas veces, obedecer a Dios requiere actuar, incluso cuando no entendemos por completo lo que Él está haciendo. La historia de Noé nos enseña que la obediencia, aunque desafiante, siempre trae bendición. En Génesis 6:13-22, Dios le da a Noé una instrucción que parecía completamente ilógica en su contexto: construir un arca en un tiempo donde no había evidencia de lluvia, mucho menos de un diluvio. Dios le explicó que iba a enviar un juicio sobre la tierra, pero que salvaría a Noé y a su familia si obedecía y construía el arca. Noé, sin dudar, siguió cada detalle que Dios le ordenó, confiando en su plan. Piensa por un momento en lo que significó para Noé obedecer a Dios en esas circunstancias. Durante años tuvo que soportar burlas, críticas y dudas por parte de los que lo rodeaban. Construir un arca no era una tarea fácil, y menos en un tiempo donde la lluvia era algo desconocido. Sin embargo, la fe de Noé no estaba basada en lo que veía, sino en lo que Dios le había dicho. Hebreos 11:7 lo describe así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó el arca en que su casa se salvase. Esta historia nos enseña que la obediencia no siempre tiene sentido para nuestra lógica humana, pero siempre tiene propósito en el plan de Dios. La obediencia de Noé no solo salvó su vida y la de su familia, sino que también se convirtió
en el medio por el cual Dios preservó a la humanidad y a las especies animales. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que hagas algo que parece ilógico o fuera de lugar? Tal vez sientes que Dios te está llamando a tomar una decisión difícil, a dejar algo atrás o a avanzar en un área específica de tu vida. Es en esos momentos cuando nuestra fe y confianza en su plan se ponen a prueba. Como Noé, debemos aprender a obedecer, incluso cuando no entendemos todos los detalles. La obediencia también implica paciencia. Noé no vio resultados inmediatos. Construir el arca tomó años, y durante ese tiempo tuvo que enfrentar la incertidumbre y las críticas. Pero cada clavo que martillaba y cada tabla que colocaba eran un acto de fe y de confianza en la promesa de Dios. Esto nos recuerda que la obediencia no se trata de resultados inmediatos, sino de perseverancia en el propósito de Dios. Jesús también habló de la importancia de la obediencia en Mateo 7, 24, 25, cuando comparó al hombre prudente que construye su casa sobre la roca con aquel que escucha su palabra y la pone en práctica. La obediencia a Dios es esa roca firme que nos sostiene, incluso en medio de las tormentas de la vida. Dios no solo nos llama a obedecer, sino que también nos da la capacidad para hacerlo. Cuando confiamos en Él, su Espíritu Santo nos fortalece y nos guía para seguir su plan, incluso cuando no entendemos el panorama completo. La historia de Noé nos recuerda que la obediencia a Dios siempre trae bendición, aunque el proceso sea difícil. En tu vida, ¿hay algo que Dios te está pidiendo que hagas, pero que te resulta difícil obedecer? Quizás te está llamando a perdonar, a confiar en Él en una situación específica o a dar un paso de fe en un área de tu vida. Recuerda que, al igual que Noé, tu obediencia puede ser el medio por el cual Dios desate bendiciones, no solo para ti, sino también para quienes te rodean. La confianza en el plan de Dios no es solo una disposición mental, sino también una acción. Una de las claves más transformadoras que encontramos en la Biblia es la fe activa, ese momento en el que decidimos dar un paso hacia lo que Dios nos llama a hacer, aunque el panorama parezca incierto. La historia de Pedro caminando sobre el agua es un ejemplo poderoso de cómo la fe activa nos permite experimentar lo imposible cuando confiamos plenamente en Dios. En Mateo 14, 25, 31 encontramos este relato impresionante. Jesús caminaba sobre el agua hacia los discípulos, quienes estaban en una barca en medio del mar, luchando contra el viento y las olas. Al verlo, primero se llenaron de miedo, pensando que era un fantasma. Pero Jesús les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». En ese momento, Pedro hizo algo que ninguno de los otros discípulos se atrevió a hacer. Respondió con fe. Pedro dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús le respondió con una sola palabra: «Ven». Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, clamando: «Señor, sálvame». Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia contiene lecciones profundas sobre cómo confiar en Dios y actuar en fe, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes. Analicemos estas claves. La fe comienza con un llamado. Jesús llamó a Pedro a salir de la barca, y lo mismo hace con nosotros. Dios nos invita a dar pasos de fe, a salir de nuestra zona de confort y a confiar en su poder. ¿Cuál es tu barca? Puede ser esa zona cómoda donde te sientes seguro, pero que te limita de experimentar lo que Dios tiene para ti. La acción demuestra nuestra fe. Pedro no solo creyó, sino que actuó.
dio un paso hacia Jesús, aunque las aguas parecían imposibles de cruzar. La fe activa no se queda en palabras, se refleja en decisiones y acciones que demuestran nuestra confianza en Dios. Las dudas son naturales, pero Dios siempre está cerca. Pedro comenzó a hundirse cuando apartó su mirada de Jesús y se enfocó en el viento y las olas. Esto nos enseña que, aunque las circunstancias puedan asustarnos, debemos mantener nuestra mirada fija en Dios. Él es quien nos sostiene, incluso cuando nuestra fe flaquea. Dios siempre responde a nuestro clamor. Cuando Pedro clamó, «Señor, sálvame», Jesús no lo dejó solo. Extendió su mano y lo levantó. Esto nos recuerda que aunque podamos sentirnos débiles o dudar, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos si le buscamos con un corazón sincero. Esta historia no solo habla de Pedro, sino también de cada uno de nosotros. Todos enfrentamos momentos en los que sentimos que el mar de la vida es demasiado profundo o las tormentas demasiado fuertes. Sin embargo, Dios nos llama a salir de nuestra barca, a caminar en fe y a confiar en que su poder es suficiente para sostenernos. Ahora reflexiona. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas, pero que parece imposible desde tu perspectiva? Tal vez estás enfrentando un desafío que te hace sentir como si estuvieras en medio de una tormenta. Tal vez Dios te está llamando a dar un paso de fe en tu familia, en tu trabajo o en tu ministerio, y no estás seguro de cómo hacerlo. La historia de Pedro nos recuerda que, aunque el camino parezca difícil, podemos confiar en Jesús para sostenernos. La fe activa es la clave para experimentar los milagros de Dios en nuestra vida. No se trata de entender cómo sucederán las cosas, sino de confiar en que, si Dios te llama, Él hará el resto. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A medida que avanzamos hacia el cierre de este estudio, quiero que pienses en esto. ¿Cuál es el paso de fe que necesitas dar hoy? Quizás sea soltar un miedo, tomar una decisión importante o confiar en Dios en medio de una situación difícil. Recuerda que cuando caminas con Jesús, incluso lo imposible se vuelve posible. Felicidades por haber llegado hasta el final de este estudio. Esto demuestra que tienes un corazón dispuesto a aprender más de Dios, a soltar tus temores y a confiar en su plan divino. Muy pocas personas se toman el tiempo de reflexionar profundamente en su palabra, como lo has hecho hoy. Quiero que sepas que Dios ve tu esfuerzo y tu dedicación, y tiene algo especial reservado para tu vida. A lo largo de este video hemos explorado 7 claves poderosas que Dios nos ha dado para dejar de pensar tanto y confiar en Él, desde aprender a soltar nuestras cargas, pasando por la obediencia, hasta tener una fe activa. Estas verdades están diseñadas para liberar nuestra mente y nuestro corazón de la ansiedad y para llenarnos de paz, propósito y confianza en el Señor. Pero ahora llega el momento más importante: poner en práctica lo que has aprendido. Porque la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. No basta con escuchar estas enseñanzas, debes actuar. ¿Cuál de estas claves vas a aplicar en tu vida hoy? ¿Qué cargas vas a soltar en las manos de Dios? ¿Qué paso de fe estás dispuesto a dar? Dios no nos promete una vida libre de problemas, pero sí nos asegura que estará con nosotros en cada paso del camino. Y esa es nuestra mayor esperanza. No enfrentamos nuestras batallas solos. Él está ahí, guiándonos, sosteniéndonos y llevándonos hacia su propósito eterno. Quiero animarte a tomar un momento de silencio ahora mismo. Cierra tus ojos, respira profundamente y dile al Señor: confío en ti, Señor. Ayúdame a vivir según tu plan. Permite que su paz inunde tu corazón y te llene de la seguridad de que Él tiene el control.
Si este mensaje ha tocado tu vida, no te lo quedes para ti. Hay muchas personas allá afuera que también necesitan aprender a confiar en Dios, que están luchando con pensamientos de ansiedad, temor y confusión. Te invito a que compartas este video con alguien que necesite escuchar estas palabras. Juntos podemos llevar este mensaje de esperanza a más corazones. Además, no olvides suscribirte al canal para que puedas seguir recibiendo enseñanzas que fortalezcan tu fe y te acerquen más a Dios. Cada video está diseñado para ayudarte a crecer espiritualmente y tu participación es clave para que esta comunidad siga creciendo. Por último, te animo a que comentes en este video la frase "Yo confío en el plan de Dios", como un acto de fe y un compromiso público de que estás listo para vivir según su voluntad. Cada comentario, cada me gusta y cada persona que comparte este contenido contribuye a que más almas sean alcanzadas por el mensaje de Dios. Y eso es un privilegio que no tiene precio. Quédate unos minutos más. Deja que la música de fondo te acompañe en un momento de oración y reflexión. Aprovecha este espacio para hablar con Dios, agradecerle por este tiempo y pedirle que te ayude a aplicar estas claves en tu vida. Gracias por acompañarme en este estudio. Recuerda, Dios tiene el control y su plan para ti siempre será mejor de lo que puedes imaginar. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te llene de su paz.